En 2003 nacía la Asociación Profesional de Ilustradores de Euskadi, Euskal Irudigileak. Con motivo de estos 20 años vamos a hacer un pequeño repaso histórico de las vivencias de estas 2 décadas con sus protagonistas. Tenemos hoy con nosotros a todos los presidentes y presidentas y las personas relevantes que han hecho posible la asociación. Vamos a empezar, vamos a hacer un pequeño repaso cronológico. Empezamos contigo, Dani. Tú eres el fundador de la asociación. Hace 20 años, bueno, pero la idea nació de ti. ¿Cómo nació la idea de crear la asociación? Pues básicamente, pues no vino per se de mí, vino, bueno, conocí a Jesús Zulet en un momento dado y Jesús Zulet, que residía en Madrid, estaba en la junta directiva de la asociación madrileña y él fue un poco el que Él es navarro y él me comentó, pues estaría bien que en Euskadi se hiciera algo similar, y me empezó a calentar un poco la oreja. Y luego después pues me entró un poco el gusanillo, fui a Barcelona, conocí a la gente de la Asociación Catalana, que por aquel entonces y sigue siendo la que más tiempo lleva funcionando y la más grande. Y bueno, pues eso, a partir de ahí pues empecé a preguntarles cosas y bueno, pues vi que sí, que Jesús tenía razón y que podría estar bien tener algo similar aquí. Entonces, intentando copiar un poco los modelos que había en ese momento, la asociación madrileña, pero sobre todo utilizando como referente la catalana, que era la que mejor funcionaba en aquel momento, pues eso. Os convencí a ti, a Javier de Isusi y a Chópez y bueno, os convencí después de la... Hay que decir, hubo un acto fundacional, nos conocíamos de los fanzines y demás, sí, y de repente hiciste una convocatoria a todo el mundo que conocías de la ilustración de los fanzines en el antiguo Raincúa, explicando cuál era el plan maestro. Sí, pues mucha gente conocía del sector del cómic, a ti, de los fanzines, del cómic, y bueno, a muchos simplemente les comenté la idea y luego pues hicimos que un poco que se pasara la bola, ¿no? Que unos comentaran a otros y tal, hicimos una especie de... bueno, muy distendido, ¿no? Todos estábamos allí, todos los ilustradores o gente que estaba un poco... O los que queríamos serlo. Eso, los que queríamos serlo en ese momento allí y nada, pues comentamos, oye, esto hay en otras comunidades, funciona así, ¿qué os parece si hacemos algo similar aquí? La mayoría miraron para otro lado y Quique, Isusi y Chope se animaron a formar parte de la primera junta y bueno, y yo como era un poco el cabeza de lanza, pues estuve de presidente en esos primeros momentos. Me acuerdo ese momento de entregar los primeros papeles y cuando fuimos a darnos de alta decían, ilustradores, ¿esto qué es? O dibujantes, y decía, como si sois saltimbanquis, ¿no? Sí. Es algo que nos ha acompañado desde entonces. Sí, allí en el registro nos comentaba, ¿y esto dónde lo metemos? Bueno, no sé qué tal. Sí, esto es como saltimbanquis y esa gente, ¿no? Bueno, sí, algo así será. Sí. Muy pronto empieza la relación con Getxo, que también estaba empezando con el Salón del Cómic. Entonces, Isusi, tú mismo y yo alternábamos, hacíamos cursos y empieza una relación muy fluida que dura hasta ahora. Hacíamos un fanzine, Getxo Frikis, y ahí nace el balancín, el primer balancín. Sí, digamos que la primera colaboración así que tuvimos fue un poco con Getxo, sí, en paralelo, porque nosotros ya estábamos con ellos, como dices tú, haciendo los cursos y lo del Getxo Frikis y bueno, pues la primera colaboración así un poco oficial con una entidad fue con Getxo, sí. Y empezamos, pues teníamos un stand y bueno, intentamos un poco utilizar el Salón del Cómic de Getxo como difusión de la asociación, ¿no? Un poco para atraer gente y para que se conociera, darla a conocer, vaya. Hay una exposición que también está propiciada por Zulet, que entonces no sería tan relevante, pero que posteriormente marcaría el camino de la asociación. Zulet descubrió un caricaturista venezolano, Otaño, Celedonio Otaño, que había muerto sin que él llegase a conocerle.
También en Barranquilla hiciste una exposición con respecto a... Hicimos con Otaño, que en ese momento no era tan relevante, pero que luego llevaría a dar una estructura a la asociación. Sí, el primer momento fue como una locura, como vino Zulet y, oye, he encontrado esto en el periódico, se ha muerto este pintor, caricaturista, estaba exiliado en Venezuela, pero era vasco, igual podemos con el Ayuntamiento de Bilbao hacer alguna historia, hay que hacerle un homenaje, no sé qué, no sé cuál. Y al principio era como, ya me estás liando otra vez en otra historia. Y sí, porque tal, porque cual, y bueno, me convenció, fuimos a ver a la hija, a Hondarribia, nos enseñó un poco, pues bueno, nos contó la historia, nos explicó un poco todo, y sí, se había muerto y había pasado totalmente desapercibido. Y era una cosa pues que encajaba un poco con lo que queríamos de la asociación también, ¿no? Que una persona que había sido profesional toda su vida, pues había caído en el olvido, no se sabía nada de él, la prensa no comentaba nada, incluso de su obra no se comentaba nada, y en Venezuela había publicado en los era un caricaturista de lo más reconocido en Venezuela, y bueno, y esa era un poco una de los pilares que teníamos también en la asociación, ¿no? El dar valor a los profesionales, no sé, en un primer momento uno de los pilares también era como lo diré, la profesión de ilustrador como que se dé a conocer un poco la sociedad, ¿no? Sí. Porque es algo como muy desconocido. Así que hacía caricaturas, pues como el del gobierno vasco que decía que éramos saltimbanquis. Entonces eso fue un poco como, esto hay que hacerlo, hay que hacerlo como sea. Y bueno, pues en ese primer momento no pensamos que fuera tan relevante. Bueno, pues una iniciativa que surgió así y lo hicimos, pero fue ahora con el tiempo, como has dicho tú, fue un momento clave porque conocimos a gente que estaba en cultura en el Ayuntamiento de Bilbao y posteriormente estuvieron en el Gobierno vasco, en el Departamento de Cultura también, y gracias a ellos después pues conseguimos una nominativa, porque ya conocían el trabajo previo que habíamos hecho con... Bueno, ahí estaba Miquel Toral, que es un referente Exacto. en el ámbito social y cultural de nuestro entorno, y se acordó de aquellos chavales que hacían cosas con más ganas que medios, Sí, sí. y decidió apoyar y dar estructura. Y ahí nace la primera nominativa, y en la que se empieza a generar ya una serie de actividades más regladas en vez de andar a salto de mata. Exacto, sí. Un primer momento es un catálogo Irúdica y Euskomic. Irúdica, un catálogo de 30 ilustradores, ilustradoras, y Euskomic es la presencia, una isla del cómic vasco en el Salón del Cómic de Barcelona. Sí, esa fue la primera nominativa y era un poco no condicionada, pero bueno, había esa iniciativa de que Euskadi era el país invitado en el Salón del Cómic de Barcelona y querían que alguien coordinara un poco esa actividad. Entonces, bueno, nos dijeron, os damos una nominativa, pero tenéis que coordinar esto. Fue un poco así, ¿no? Más o menos. Eso es. Y nos dieron parte de la nominativa, era para esa actividad, y ahí fue cuando empezaron, pues dijeron, otra parte es para estructura, otra parte para otro tipo de actividades que hagáis, y bueno, esa fue un poco la primera idea. Y junto a Euskomic salió el catálogo de Irúdica. Pensamos también, bueno, ya que nos da la primera nominativa, lo primero que vamos a hacer, ahora que tenemos dinero, es hacer un catálogo, empezar a moverlo por ferias sí, y esa fue, con el primer dinero que recibimos fue lo primero que hicimos, sí. Claro, hay estructura, dices, vamos a hacer estructura. Lo primero era encontrar a alguien que pudiese dar un poco de firmeza, cohesión Sí. al conjunto, y ahí conocimos a Esti. A Esti, sí. A Esti, que bueno, habíamos tenido un par de intentos de buscar una persona que pudiese dar un soporte y tuviese conocimientos económicos máximos. y bueno, y ahí empezaste tú a conocer la asociación, ¿no, Esti? Sí, bueno, me acuerdo que me entrevistó Dani, yo no tenía ni idea de ilustración. Venía del mundo de la cultura, pero de ilustración
vamos, cero. Y sí, empecé a part-time, hacía por las mañanas y pues poco a poco lo que hacía yo era todo aquello, claro, Dani llevaba, vamos a decir, todas las actividades y todo lo que tenía que ver con la asociación, entonces necesitaba a alguien que con el papeleo, con las llamadas, mails, pues un poco que le echase un cable con todo eso, ¿no? Sí, sí, que estructurarlo de alguna manera, porque nosotros íbamos a salto de mata. Esta actividad, pues ahora esto, ahora lo otro. Y Sí. íbamos más o menos, pero claro, a medida que crecía necesitábamos Sí. una persona que... Y luego el hecho de tener un dinero anual fijo, como una nominativa, lo que te hace es que te organizas para el año, que sabes con lo que cuentas, sabes qué puedes hacer y entonces ya las actividades también las programas de otra manera. Claro, ahí se marca un poco la estructura de actividades con la que casi se continúa. Sí. Están las becas, los cursos, las Eso tertulias, vienen de este... Las esta becas época. vinieron un poquito más tarde. Primero había cursos, tertulias, encuentros también hacíamos. sí. Y luego las becas es algo que vino un poquito más poquito tarde, más porque tarde. nos parecía que era importante. Y bueno, sí. Y luego una asesoría también que la llevaba Dani. La relación que teníamos con otras asociaciones a nivel estatal también era importante. Sí. Alguna feria, yo a alguna feria fui una vez a Boloña, pero bueno, está más perdida que un pez allí. Es que, pero bien, sí, luego se aprende, de todo se aprende. Si le pones ganas, sí, claro. Sí, claro, no sabía lo que era ilustración y ahora es como... Tiene que ser curioso que nosotros hemos elegido, ¿no?, este Sí. camino, pero en tu caso... Sí, bueno, pues yo encantada. rodeado de Sí. ilustradores y Sí, ilustradoras. sí, sí. Sí, Y bueno, pues no sé, había una de, o sea, todas las actividades más o menos estaban dirigidas a la profesionalización o al ilustrador, a la ilustradora, pero había una que era los encuentros que hacíamos un sábado por la mañana, que esa era un poquito más abierta al público general, un poco para que supiesen pues qué era la ilustración o qué es lo que hacíais. Sí. Sí, bueno, hay que decir, 2003, tú eres presidente, claro, no hay relevo durante muchos años y estás al final al cargo de la asociación durante 13 años. Sí, nadie se presentaba, cuando hacíamos elecciones nadie se presentaba y seguíamos los mismos. Entonces, bueno, pues durante un tiempo aguantamos, pero bueno, llegó un momento que sí, que también por la propia asociación necesitábamos un cambio, ¿no? Entonces, bueno, Sí, ahí luego ya tocaba relevo o bueno, y tú también Relevo, ya habías sí. estado tu tiempo y te apetecía Sí, un poco... era suficiente, sí. Hacer otras cosas y de desarrollo personal. Que al Energías nuevas y ideas Sí. nuevas y bueno, sí, era algo necesario. final, sí, Sí. Y luego había otra cosa también, que, bueno, que es una sensación, no solo una sensación, que yo veía que con los años que la ilustración tomaba más fuerza también, había más ilustración. Sí. Entonces te llegaba más gente nueva, más gente joven que empezaban con ello. Entonces, pues eso también... No, y de hecho ahí buscáis un relevo y también con un enfoque muy concreto. O sea, la asociación nace muy dirigido al ámbito local, igual por las posibilidades que se tenían hasta entonces, pero a la hora de buscar un nuevo planteamiento se busca un enfoque más internacional, ¿no, Steve? Sí, bueno, yo me acuerdo que Eli, que ya era socia, pero que a mí me pasa con muchos socios y socias, que conozco su trabajo, pero no conozco las caras de las personas. Y Eli era socia y un día que hicimos una colaboración con Bala y hicimos uno de los encuentros y Eli vino por la asociación en Santa María y nos presentamos y nos contó todo lo que hacía y dije, y cuando se marchó nos miramos y digo, este es el relevo, vamos, porque nos parece, bueno, a mí me parecía que hay una cosa que siempre habíamos pensado, ¿no? Que igual era local o estatal, pero nos teníamos que abrir un poco al mundo. Y entonces encontrar un perfil así, que sepa de ilustración, que se mueva bien, que conozca, que pues eso, que es muy difícil encontrar ese tipo de perfil. Entonces, Eli, además, pues eso, con ideas frescas, con ganas de trabajar. Bueno, a mí me lo pareció.
Nos pareció, Sí. vamos, no hubo, en cuanto te marchaste fue como, Sí. sí, está O sea, claro, sí. Hasta es la tenemos que persona. fichar, sí. A ver cómo la convencemos, pero, Sí. pero Bueno, sí. hay un momento, vuestra propuesta es, bueno, vamos a buscar un relevo, Eli puede ser, y vamos a plantearle primero a ella Claro. y luego hacer unas elecciones para que también la gente lo decida. Pero ¿cómo fue ese primer momento, Eli, en el que te dicen, bueno, este es nuestro juguete, ahora es tuyo? Entró un poco más suave la cosa, porque yo a Dani ya le conocía de hacía años, o sea, yo estaba en la universidad y tampoco tenía cerca, o sea, mi padre es profesor, o sea, y ha escrito cuentos siempre, pero no he tenido un entorno ni de cómic ni de ilustración. Yo aprendí por mi cuenta un poco también porque era muy amiga de David de las Heras y en la uni habíamos estudiado ilustración. Y yo me acuerdo que fuimos a una charla de Dani que hablaba de su curro en el Arriaga, una charla que se hizo abierta al público. Y habló de la asociación también. Yo me hice socia como un poco quien se hace amigo del museo. O sea, además yo vivía fuera en Italia y tampoco venía mucho a las actividades. Pero pasaba por la oficina a dar los panfletos de los cursos de Bonito. Sí. Porque yo cuando abrí la editorial, claro, yo mi bagaje no era aquí, era afuera. Había ido a ferias y demás. Y cuando abrí la editorial, hacía los talleres en Bilbao Arte y iba pues donde sabía que había ilustradores. Pero hasta ahí. Y luego cuando me propusisteis hacer lo de los encuentros, me acuerdo que justo era el primer bala que llevaba yo la editorial a vender libros ahí. Hicimos allí con Jorge, ¿no? Sí. Con Jorge González. Eso es. Y claro, pues yo ya ahí, el equipo me gustaba. A Dani ya le conocía y me daba confianza de hacía años, porque luego además estuviste viviendo en Baracaldo, entonces Sí, nos habíamos visto sí. más. Y yo me acuerdo que cuando me lo comentasteis, pues me dio un poco de vértigo, porque yo había ido siempre a mi bola y mis proyectos eran de autogestión, no de gestión con dinero público. O sea, pero dije, bueno, pues si puedo organizar más cosas, como me gustaba organizar cosas. Y le dije a Dani, estate cerca, por favor, que no sé si voy a ser capaz. Hice un poco de prueba, ¿verdad? Como un par de meses sí. antes de asegurarme de poder hacerlo. Igualmente hubo como un momento también de esperar a ver si la gente quería que yo fuese el relevo, porque hicimos una reunión de junta y había opiniones muy dispares, había gente que prefería que hubiese gente que ya llevaba tiempo en la asociación más activa, porque yo venía de fuera, y al final pues lo mismo, no se presentó nadie más. No. Sí, Entonces pues me tocó. Sí. sí. Claro, tú llegas en un momento en el que ya la estructura básica está más bien montada y, como comentas, tu perfil, tú estabas trabajando muy cerca en Italia, estabas a caballo y hay una apuesta internacional que comentábamos antes fuerte. Los encuentros empiezan siendo una mañana de acercamiento y en cuanto empezáis a colaborar, y Eli, un verano, Sí. decidís, verano. un verano loco, aquel verano Estaba Menchu también, entonces. Sí, surgió en realidad en febrero. decidís que los encuentros peguen un salto de gigante. Yo siempre había pensado que faltaba algo, pero ¿quién puede llevar esto a cabo? Claro, ahí está la clave. Entonces, Es que empezó la cosa un poco en realidad cuando hicimos ya la prueba de a ver si yo era capaz de hacer las cosas. Cuando hicimos los primeros, o sea, fue los encuentros anteriores que lo dedicamos a la vista de las El bus agencias. de Santander. No, eso fue luego un híbrido, porque estaba por un lado la idea ya que teníais de que se ampliase a un par de días, ¿no? Los encuentros. Pero luego por otro lado estaba la cosa que yo había visto en otras ferias, que era lo de acercar empresas con ilustradores y hacer citas. Entonces hicimos la prueba con la agencia de Londres que trajimos para... que yo creo que eso fueron los encuentros que hicimos ese año. sí, ese encuentro. Con sí, Iker Ayestarán, exacto. con Manuel Marsol Eso es. y con David, ¿no? Sí, de las Heras. Sí, Y- bueno, esa y era vino la la parte ciudad. de Bilbao, de Bilbao Santander. Se hizo. Ah, y se Sí, hizo sí. combinado con el Eso es, autobús. sí, o sea, Vale. eran las dos partes. Se hacía un día en Una la jornada Magdalena, allí, en eso Santander, es, sí. y otra Eso es. Vale. hacían aquí. Pues eso sí. Eso fue como el primer ensayo de lo que vino después. Luego en la asamblea que tuvimos en febrero fue cuando Menchu dijo, yo os puedo ayudar con las subvenciones, que yo ahí sí que no tenía ni idea, y empezamos ya a hilar. Y yo me acuerdo que fui a Jaleo a un encuentro de literatura que hay allí, hablé con Media Vaca y les dije, reservaros el mes de octubre. O sea, luego se hizo en noviembre, pero fuimos tirando el primer año con Irúdica un poco también así como sin financiación. La idea surge
En febrero empezamos a trabajarla, el modelo más o menos de Irúdica lo teníamos en junio y la confirmación fue en agosto. Sí, sí, en verano, sí. Pero que en verano tuvimos un poco darle forma, el nombre, cómo lo íbamos a hacer, quién podía venir, todo eso. En verano un poco empezamos a pensar en todo esto. Lo de quién venir en realidad... Bueno, sí, eso ya estaba. Sí. Era más como, ¿cómo vamos a pagar esto? Sí. Y luego lo del nombre también fue un lío y dijimos, pero si han encontrado un nombre perfecto para un proyecto que se había quedado parado porque se había hecho solo un catálogo, lo recuperamos y hacemos que el proyecto sea una continuidad de lo que era la divulgación de la ilustración vasca, porque la idea era que trajésemos lo que había fuera aquí, porque no todos los socios y socias podían viajar a ferias fuera, entonces hacer que hubiese oportunidades y conocimiento de la parte exterior de ilustración en otros ámbitos y otros países, pero enseñando lo que se hacía aquí. Esa era la idea. Sí, sí, sí. Y ya está. Muy bien. Bueno, enseguida hablamos un poquito más de internacionalización, ¿os parece? Lo que tú digas. Hay un momento en el que en Irúdica surge el Artium como una opción que se convierte en la casa de todos. Cuando estamos grabando esto en 2023 y son 7 ya las ediciones. Sí, la verdad que lo de que Artium nos abriese las puertas fue un milagro porque no encontrábamos espacios, ni siquiera casas de cultura. O sea, el nivel era que no teníamos espacio donde hacerlo. Y la suerte es que yo había estado trabajando allí en el Departamento de Educación y montando exposiciones. Entonces, yo creo que les dimos como un poco de confianza de decir, vamos a trabajar seriamente, todavía no tenemos una estructura real para el evento, pero bueno, nos llegaba como para los honorarios de los invitados y el resto fue un poco voluntarioso del equipo. Y cuando empezamos allí ya sabíamos que queríamos continuar haciéndolo allí. Sí, sí. La base de Irúdica, como que comentabas, es acercar otros países, otras realidades y buscar conexiones con la ilustración vasca. Han pasado multitud de países por Irúdica, no sé si vosotras os acordáis ya. Pues Eli seguro que sí. Los 3 primeros eran lo que pensábamos que eran las 3 ferias más importantes del extranjero a nivel de literatura. Entonces estaba Italia con Boloña, estaba Alemania con Frankfurt y México con Guadalajara. Y luego a partir de ahí fue un poco mezclar países que fuesen muy distintos, pues desde Corea, Reino Unido, Uruguay, Chile, Portugal, Bélgica, ha pasado un poco de todo. Sí. Sí. Irúdica cada año ha ido creciendo, a veces demasiado incluso, pero llega un punto en el que el mundo se acaba, 2020, hay una pandemia mundial Sí. y el formato tiene que reinventarse. Bueno, ahí tenéis que yo creo que es bonito también cómo lo enfocáis y cómo realmente salís a la carretera. Ya, yo creo que lo primero fue que no solo nosotras, sino el equipo, porque somos un equipo, decidimos que lo íbamos a hacer. Eso fue lo primero. Y dijimos, esto hay que hacerlo. Ya veremos cómo lo hacemos, pero vamos a hacer algo. Y bueno, pues eso, pues se nos ocurrió ir a grabar a los países que eran los invitados. Y fue una aventura. Claro, en medio de la pandemia, vosotras ibais con un equipo de cámaras y ibais a las casas de la gente. A los estudios. Y a mí me pareció una experiencia, agotadora, porque son muchos kilómetros en coche, pero súper bonita. Porque para mí es un lujo entrar en un estudio, en la casa de alguien, me da igual quién sea, y que te abra sus puertas y todo lo que hace. O sea, es una manera muy íntima de enseñarte su trabajo. Entonces, a mí, por ejemplo, eso me gustó mucho. Aunque cosas que no entendía, pero me da igual. O sea, sí. Y muchas aventuras. Sí, es que yo creo que lo que tiene como de peculiar el equipo de Irúdica es que todos somos un poco inconscientes, en el sentido de que si hay algo que hacer, lo intentamos. Y si luego sale mal, pues lo arreglamos. Pero había que intentarlo. Y luego yo tenía equipo en casa porque había hecho 3 años de investigación para el Bellas Artes en el que iba a casas de artistas a entrevistarles. Entonces teníamos los focos, tenía cámara, nos ayudamos de otra productora que es Arriguri y vino Aitane con nosotras. Sí, porque el tema de sonido yo sí que no controlo. Entonces, bueno, lo conseguimos hacer
conduciendo un montón de kilómetros, yo no conduzco, nos lo pasamos súper bien, fue muy cansado, pero sacamos todo el material virtual, la web, eso fue un punto de partida muy importante para lo que es ahora Irúdica, porque todo el tema de las citas profesionales lo sistematizamos, hemos conseguido como un nivel más profesional, también gracias a la pandemia. Sí, 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 sin ninguna duda. Sí, también la pandemia trae otro, hablábamos antes de Irúdica, un primer catálogo, trae también una oportunidad, hay un momento de incertidumbre y también para apoyar un poco al sector se propone desde el Gobierno vasco dar una ayuda para realizar un trabajo, para realizar un libro, Arrigarrita Miragarrín, que también pues vuelve a juntar el camino con Mediavaca y muestra un poco el potencial de la ilustración vasca a un nivel internacional. Sí, yo creo que también el tema de Irúdica lo que había hecho es que se nos visualizase un poco mejor a la asociación desde fuera. Entonces también habíamos hecho más colaboraciones ya con el Guggenheim, con otras entidades que nos pedían ayuda y también desde el Gobierno vasco tenían en la duda de cómo hacer que, bueno, pues que pudiésemos hacer que los ilustradores estuviesen un poco más protegidos en ese momento. Justo se nos había caído un proyecto de una exposición que ya nos habían aprobado en Boloña, que todavía no teníamos stands en ferias. Eso es otro logro que hemos conseguido después, porque no teníamos un espacio dentro de las editoriales en las ferias de literatura. Entonces habíamos conseguido hacer una exposición paralela a la feria, que se nos cayó porque se suspendió la feria cuando estábamos aquí haciendo el jurado. Y ese jurado profesional es el que había escogido a 20 personas para esa exposición. Entonces, desde el Gobierno vasco quisieron aprovechar esa selección para hacer luego el libro. Eso es. Y las 20 personas que habían sido escogidas por museos para representarnos fuera fueron las que hicieron las ilustraciones que decidió editar Mediavaca, que eso también se había propuesto a editoriales vascas y tampoco habían cogido el proyecto, vamos. Y luego Vicente le dio ese cambio tan guay. Sí. Bueno, de hecho, hablabas de las ferias, hay como un salto en ferias. Sí que había habido acercamientos, hablabas antes de algún viaje a Bolonia, Frankfurt y demás, e incluso había una pequeña partida para los ilustradores que fuesen a ferias, a ferias internacionales, pero la apuesta es mucho más potente y desde ese momento hay una presencia constante en las ferias internacionales como son Bolonia, Frankfurt, Guadalajara, más las que vayan surgiendo y ahí os dedicáis sobre todo Eli a investigar cuál puede ser vuestra presencia y con quién os acompaña. Sí, o sea, hay que decir que ya la asociación tenía internacionalización porque estaban en la Federación de España y la Federación de España está en el Foro Europeo. Entonces ya tenían contacto con un montón de países y, o sea, era simplemente como ir siguiendo el trabajo ya hecho. Sí, y habías estado en Angoulême, en Montreal. Hemos estado en varias ferias, sí. Luego sí que es cierto que surgen, como que se abren unas puertas de colaborar con otras entidades, con otras asociaciones del mundo y empezamos a sacar convocatorias. Entonces ya mandamos gente a Buenos Aires, o sea, fuera parte ya de Irúdica, de repente se crea como algo permanente durante todo el año de oportunidades de mandar ilustradores a otros países para hacer charlas, talleres y demás. Y dentro de las ferias pues conseguimos estar en Bolonia a partir de 2021, en Frankfurt desde 2022, a ver México qué pasa este año, que creo que tenemos un stand de cómic, pero todavía no sé si en el oficial tendremos algo, pero bueno, ahí intentando tener espacios. Pero bueno, habíamos ido ya a Frankfurt un poco punkis. Sí, habíamos, sí. Porque como no teníamos sitio, pues conseguimos un stand muy pequeñito, nos llevamos todos los fanzines que nos trajeron a la oficina, colecciones de cada uno, para enseñar un poco lo que se hacía un poco underground aquí. Y gracias a eso se nos acercó también Acción Cultural a la asociación, empezamos a colaborar para Irúdica y la presencia que tuvimos también en Frankfurt de cara desde la federación también un poco se empezó a hilar desde ese momento, que nos hablaron de la presencia de España. Claro, hay que decir que Frankfurt empezaba con los fanzines, una lona hecha con dibujos de todos los socios socias que quisieron mandar y hasta llegar, hemos hablado un poquito de FADIP, que es la federación que agrupa las asociaciones de todo el Estado, Valencia, Cataluña, Madrid, Galicia y Euskadi, y hace que Frankfurt durante 2022 sea el país invitado a España y desde la asociación se gestionó
una exposición en la que se mostraba esa presencia con todos los premios nacionales de ilustración cómic y con una selección representativa de todas las provincias del Estado. Sí, nos tocó llevarla a nosotros porque, bueno, la federación como que se había desarmado un poco y después de la pandemia empezó a coger fuerza otra vez, pero sí que es cierto que gracias a la estructura que había ya en Euskadi, pues el equipo como que ya teníamos como una visión de que podíamos sacarla adelante, cosa que igual voluntarios que hay en FADIP desde otras asociaciones no se veían con la capacidad igual de dedicarse a gestionar una exposición. O la inconsciencia que decías antes. La inconsciencia, sí, creo que es la inconsciencia, pero lo llevamos adelante también de manera voluntaria porque aquí no cobró nadie, o sea, fue como sacarlo con esfuerzo, pero claro, también era una oportunidad porque había unos cuantos vascos seleccionados y, bueno, no sé. Y ya otra convocatoria internacional es la realización del cartel del Tour 2023. Ya. Una convocatoria entre todos los que se presentasen, hacer una selección de 5 o 6 autores fueron al final, entre a los que se encargó un cartel y entre los que estaría el cartel oficial. Sí, sí. ¿Cómo surgió la convocatoria? ¿Y cómo fue la experiencia? Pues no sé, es que... A ver, la experiencia, la convocatoria vino desde el Gobierno vasco, que pues eso, que pasaba el Tour de Francia por Euskadi y que no sé cuántos años, yo no sigo mucho el ciclismo, no había pasado por Euskadi y que era pues un hito importante y pues que aprovecharon eso para que la imagen del Tour o el cartel del Tour lo hiciese un ilustrador o una ilustradora vasca. Y entonces, para llevar eso a cabo, la selección y todo el proceso, pensaban en nosotros, en la asociación, pues porque ya hemos trabajado con convocatorias y de esa manera, y entonces había una confianza también. Y el teléfono. No teníais que haber dicho eso. Se ha topechado. Y bueno, pues no sé. Bueno, las personas seleccionadas fueron Aitor Arechavaleta, de Hopering, Sí. Dani Maiz, Sí. Iñaki Landa, Sí. lo diré, Sandra Garayoa. Charly Mito, Sandra Garayoa, y la persona seleccionada finalmente fue Raisa Álava. Eso es. Sí, o sea, el proceso para nosotros fue súper duro en el sentido de que cuando nos proponen gestionar lo que es el concurso también para participar en el cartel y hacerlo, teníamos claro que sí que estaba guay que nos pasasen la pelota para controlar el contrato, ver que todo estaba bien. Y entonces fue largo porque luego simplemente el tener que gestionar el jurado, había como muchos condicionantes. El Gobierno vasco, la verdad que en eso nos dejó bastante libres, pero también estaba la empresa del Tour, entonces teníamos que negociar muchas cosas y también el tema de los finalistas, pues en principio eran 5, al final fueron 6. Fue costoso a nivel interno, Sí. pero el resultado fue muy emocionante, o sea, lo vivimos. Tú también puedes hablar de eso, Quique, porque estás aquí haciendo de moderador, pero tú eres parte importante de todo esto que estamos hablando. Tú estás en todas las salsas, estás Quique. en todo. Y la verdad que luego cuando ganó Raisa, yo me acuerdo aquí que nos dimos un abrazo en plan, ¡buah, ya está! Y bueno, pues ahora se presentará. También a mí me gusta mucho cómo se ha ido cerrando el círculo con Dani, Eso es. que ahora ya otra vez vuelve a ser socio después de estar muchos años en durante Berlín. muchos años, claro, te apartaste de la asociación porque también acabaste muy quemado, básicamente. Sí. Y bueno, también en Frankfurt, tú ahora vives en Alemania, estuviste en Frankfurt, ahora a través del Tour. Sí, coincidimos otra vez y bueno, pues sí, hemos vuelto a formar un poco parte, sí. No tanto como vosotros, no penséis que no quiero meterme en más líos. Espero que no entre ahora Zulet por aquí. Pero sí, al final, bueno, pues un poco también esa cosa, ¿no? En ese momento estaba pues cansado un poco de tantos años, ¿no? 13 años, pues muchas cosas y pues eso, lo que dije, había que dar un paso a un lado y bueno, pues yo lo di un poco más grande y creí conveniente o no creí conveniente, vi que él y Esti se manejaba y tú os ibais a manejar perfectamente, no, pues eso, desaparecí. Y ahora pues bueno, pues un poco la morriña esa también, ¿no? De estar aquí,
de pertenecer un poco al final aquí también, ¿no? Aun estando en Alemania, pues... Claro, ¿tú cómo ves desde fuera? Tú has visto cómo ha crecido la asociación. Hay que decir que cuando tú lo dejas ha crecido también en socios, hay una segunda nominativa, una presencia internacional fuerte. Sí, lo he visto pues como ha sido, pues cómo ha ido creciendo, cómo cada vez han ido haciendo las cosas más grandes. No solo lo he visto, he coincidido con gente de otras asociaciones ahí en Alemania también y todos los comentarios que me llegaban eran muy positivos. Entonces yo lo veía y lo oía también, ¿no? De parte de gente de Galicia que coincidía ahí en Alemania y "Buah, ahora la asociación de Euskadi es el referente a nivel estatal y bueno, sí, es así. Bueno, es la percepción que con la asociación alemana, no sé, no he hablado, no sé, a nivel europeo, que es la red LEIF, no sé qué percepción se tiene, pero yo creo que también, bueno, es evidente, ¿no? Que la asociación ha crecido y que tiene un mayor protagonismo. Vinieron, de hecho, hicimos que en Unirúdica viniesen todos. Tuvimos aquí la reunión anual y vinieron y vieron el evento. Y hombre, no tenemos el nivel que puede tener Finlandia o incluso la Ilustratora en organización, tienen como una estructura X, pero yo creo que sí que se nos ve bien. Sí. Pues si queréis hacemos un pequeño descansito y continuamos con la historia de la asociación. Perfecto. Hasta ahora.